estamos con una entrevistada a la que llamamos para que esté acá en nuestro programa hoy, que es una Patricia. Maestra pedagoga. ¿Perdón? Una maestra y pedagoga. Una maestra y pedagoga, bueno, como Sí, somos todos nosotros, ¿no? Nosotros, maestros y pedagogos acá en este programa de Sintonía Educar, que es Patricia Redondo, que le volvemos a dar la bienvenida acá. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, nosotros también, para nosotros es un honor que estés aquí, además de ser maestra y pedagoga, es profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades, es doctora en Ciencias de la Educación por esa facultad y también en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina, es investigadora principal del área de educación de Flaxo Argentina, ex directora de Educación Inicial de la Dirección General de Educación y Cultura, especialista en temas de infancia, educación y pobreza, sobre los que tiene varios libros publicados, y el último, que presentó hace muy poquitito, se llama La escuela con los pies en el aire, hacer escuela entre la desigualdad y la emancipación, publicado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que pueden encontrarlo en la página justamente de la universidad, si googlean, sí. ¿No es cierto? Digamos, está en PDF. En la biblioteca, sí, en el reservorio de tesis. Bien. Y el libro fue publicado en Río de Janeiro. Bien. Y por además, el NEFI. ¿Perdón? Por el Núcleo de Estudios de Infancias y Filosofías de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Bien, después nos gustaría que nos mandes un link para que nos sea más fácil encontrarlo, ¿no? Porque es bastante extenso. Si lo buscan en papel va a tener que esperar un poquito. Y bueno, vamos a esperar. Los que había dando vueltas ya se los llevaron todos. Ya se los llevaron todos, eso es lo que nos cuenta Patricia. Además, fue una de las que construyó Paca Paca, nada más y nada menos, con un grupo de otros educadores, ¿verdad? Sí, sobre todo también compañeros y compañeras que venían de la televisión, Vero Fiorito, Silo Salviolo, Mariana Lotterspiel, bueno, en fin, un equipo extraordinario, ¿no? Que empezamos solo con una hoja de papel, que lo primero que hicimos fue romperla, porque, bueno, estaba pensada desde un lugar que no era por donde teníamos deseos de andar, y a partir de allí, después de un año y pico de intenso trabajo, ya estábamos en una mesa como esta, pero no de radio, donde pensábamos, ¿y qué nombre podría tener el canal? Y ahí rondaban los nombres y nació Paca Paca. Nacieron muchos otros proyectos que esperamos que vuelvan prontamente. Por supuesto. Necesitamos que vuelvan, ¿verdad? Sí. Y conversamos hoy, la idea un poco para conversar con Patricia es hablar un poco sobre educar a la primera infancia en tiempos de neoliberalismo, y también vamos a hablar también sobre desigualdad y sobre exclusión social, ¿no? Acá en todo lo que tiene que ver con educación. Sabemos que de todas las promesas de campaña del presidente y de Cambiemos para mejorar la educación fue la de construir 3.000 jardines de infantes, ¿no? Que finalmente no se construyeron mucho menos, se subejecutaron las partidas que estaban pensadas para educación a lo largo de estos 3 años. Desde el Ministerio de Educación se recortaron los fondos del presupuesto nacional destinados a levantar jardines y aulas de nivel inicial. No sabemos a dónde fue ese dinero subejecutado, y tampoco están construidos los 3.000 jardines, y no sabemos el destino de... Sí, sabemos que hay algunos construidos por la mitad o en parte, ¿no? Pero hay varios esperando el final de obra, que están en estado prácticamente, se están destruyendo, en Florencio Varela, en distintos lugares, por abandono absoluto del Estado, ¿no? Así que no solo no se construye, sino que aquello que se construye, o que se ha construido, que se venía construyendo desde unos cuantos años atrás, el final de obra, es decir, están las estructuras, está todo, pero bueno, ya circulan imágenes de lo que está sucediendo con el tema de los jardines, que es gravísimo,
porque no solo es una promesa incumplida, es un recorte de presupuesto de más de 68 millones de pesos dirigido a la primera infancia. Como ustedes dicen, como vos decís, ese dinero no se sabe a dónde va, pero seguramente a los niños y niñas de la Argentina no. Y no es que estos 3.000 jardines terminaban de resolver el problema. Entonces, más o menos, bueno, ha habido un informe de CETERA de hace una semana y pico que dio a luz los datos. Es una investigación de todos los datos de construcción en el país, y se han construido 100 y pico. Después prometieron aulas, es decir, las promesas están en pie. Yo creo que, bueno, hay toda una, ¿no?, donde la primera infancia pasa a ser publicidad, pero no política. Sí. Y la política, por el contrario, es decir, lo que tiene que ver con la educación de la primera infancia requiere de políticas de distinto orden de políticas educativas, pero no solo políticas educativas. Requiere políticas sociales específicas, requiere políticas que tengan que ver el hábitat, la vivienda, la salud, y todo esto, todo en su conjunto, han mantenido los mascarones de proa de ciertos programas como que se mantienen, y los han vaciado absolutamente de recursos humanos y de recursos económicos. Es toda una foto, ¿no? Y un título vacío después, porque pensaba en la Villa 21-24 que hace falta tantas escuelas, porque es una ciudad adentro de otra ciudad, ¿no es cierto?, aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de una construcción de un jardín y una escuela primaria, y el jardín se quería hacer como del nivel de la vereda, digamos, hacia abajo, o sea, en una zona que es absolutamente inundable. Entonces el constructor nos decía, nos demoramos 90 días más porque tuvimos que hacer todo un replanteo, porque si no los niños de jardín o de nivel inicial iban a tener que venir aquí con chalecos, salvavidas y botes. Claro. Un barrio que es recontra conocido hasta por el tango de Homero Mansi como el barrio de las ranas, ¿no? Claro. Y yo le decía igual al constructor que en realidad la demora era como de 9 años, porque es de esas escuelas, de esos jardines que hace 9 años está esperando su construcción, ¿no? Y que hoy día... El tema en el caso de los jardines, yo creo que lo de la primaria también uno lo puede pensar así, no es un tiempo etario que los niños puedan volver a cursar, entre comillas. No es un tiempo que diga, bueno, más adelante... Exacto. Uno diría, bueno, a través de la educación de adultos, no cursaste la primaria, vos podés acceder a algún tipo de programa. No, la experiencia educativa de la primera infancia, que hay investigaciones en distintos países de América Latina que estructuran la trayectoria educativa posterior, porque los niños que no acceden al nivel inicial, no es que no acceden ahora a jugar con 3 o 4 cosas, no, por el contrario, es como un enorme abanico de oportunidades educativas, de reparto en términos igualitarios que se les resta desde el inicio. Así que hay un robo desde el inicio. Y yo creo que esto, desde mi modesto punto de vista, por un lado están las políticas gubernamentales y por otro lado una sociedad que en relación a las cuestiones de la infancia tolera y naturaliza aquello que es intolerable y tendría que ser insoportable para todos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ante esta situación, además de empobrecimiento de la población en general, digamos, no solo de los sectores vulnerables, también las clases medias estamos involucradas en esto. También se empobrece la posibilidad, digamos, de enseñar dentro de las escuelas. Están los docentes, por ejemplo, entre un dilema de dar amor y enseñar, de dar de comer en los comedores de las escuelas, y además el verdadero rol que debe cumplir la escuela, que es el de enseñar, ¿no? Lo que vos decís es increíble como algunas discusiones que tuvimos a principios del 2000 o en los 90 se reiteran. Yo me acuerdo trabajando con unos maestros justamente en Matanza y maestras hace muchos años atrás, en plena, digamos, situación de cruda, de caída, de como en este momento, de miles y miles de personas por día que caen en una situación de pobreza extrema. La conversación, como 40 maestros, era que me decían que atendían primero lo humano. Claro. Y esa frase, yo le decía, bueno, pero ¿qué es lo humano?
Decía, bueno, lo humano es repartir algo de comida, etcétera, etcétera. Y lo discutimos mucho. Yo creo que no es así. Yo creo que en esta situación hay que disputar las políticas necesarias, que el presupuesto, la paritaria, todo aquello que genere condiciones de posibilidad para enseñar, pero al mismo tiempo no hay que dimitir de la posición enseñante en la escuela, más allá y más acá de la complejidad de las cuestiones que uno atiende. Entonces uno me diría rápidamente, entonces Patri, vos decís que hay que enseñar con niños con hambre. No, digo que la disputa es mayor, que la escuela no, para que los niños tengan hambre no puede quedarse centrada solo en la escuela, que tiene que organizarse en redes con el barrio, etcétera, para resolver problemáticas más urgentes, pero digo que no podemos hacer que ese mecanismo sea un mecanismo mecánico, con la palabra que es un poco redundante, o determinista, que es lo que están buscando, que aquellos niños, por ejemplo, digo, él nombraba recién la villa, pero te podría nombrar barriadas populares en Santa Fe, en el barrio de Las Flores en Rosario, Solano, Altos de Bariloche. Bueno, podríamos hacer una lista larguísima, no reducir el reparto de los repertorios culturales, de aquello que es necesario pasar, porque los educadores somos pasadores de cultura, no reducirlo por lo que se nombra como contexto. Un amigo uruguayo, Pablo Martínez, que en mi facultad mis estudiantes le dicen Martínez, discutimos mucho la categoría contexto. Yo no acuerdo con la categoría contexto. Yo creo que, y por eso investigué esta última escuela que investigué, es posible disputar las políticas y al mismo tiempo generar, problematizar nuestras representaciones sobre la pobreza, nuestras representaciones sobre la niñez, y no reforzar el discurso, como dice Pablo, del niño carente, no ser correas de transmisión de esos discursos hegemónicos. Ahora, como vos bien decís, las palabras nombran, ¿no? Y nombran y a veces estigmatizan, ¿no? Y muchas veces no, yo creo que también formatean de alguna manera al alumno y al docente, ¿no? Decir, bueno, estas son escuelas pobres, son sectores vulnerados, son sectores vulnerables, son sectores marginados de la sociedad que aparentemente no pueden, ¿no? Es decir, no pueden llegar al conocimiento, no pueden llegar a cambios en sus propias vidas frente a un contexto que permanentemente les es hostil, ¿no? Y me parece que a veces hay como dificultad para compensar esto, ¿no? Para poder decir, bueno, a pesar de esta situación, puedo enseñar determinados temas, determinadas cuestiones. Recién teníamos unos compañeros que están en el programa de ajedrez, por ejemplo, y que bueno, no está dentro de la currícula escolar, está en la jornada extendida, pero están enseñando por otro lado, ¿no? Es decir, que hay posibilidades dentro de la escuela. Yo creo que tampoco puede quedar como un acto voluntario, no es una cuestión de voluntad. Bien. Por eso digo, en el mismo tiempo que uno disputa por las políticas, que uno disputa por su condición salarial, por edificios como la lucha de los compañeros de Moreno, que nosotros armamos una mesa interuniversitaria de 8 universidades nacionales y acompañamos todo el proceso desde el fallecimiento de Sandra y Rubén. Esos docentes que dijeron que no iban a trabajar en edificios con pérdidas de gas, con electricidad, sostuvieron en la vereda, sostuvieron en las plazas. Yo lo pude ver, pude estar, recorrí Cuartel Quinto, bueno, en Las Catonas. Bueno, Moreno es uno de los municipios más empobrecidos históricamente, pero en momentos actuales, como de la crisis actual, más. Y esos docentes estaban allí con sus comunidades y los padres están organizados en 8 secciones. Lo que quiero decir es, no es un tema de voluntad, no es un acto de voluntad. Para mí es una decisión político-pedagógica. Mi preocupación es que, además de las enormes consecuencias que la pobreza trae en términos de privación material y privación simbólica, nosotros nos encontramos y los maestros encuentran que tal vez hay un niño internado en San Justo y la mamá no tiene plata en la SUBE para ir a visitarlo, o que los niños comen solo en las escuelas con un cupo de 20 y pico de pesos que Vidal
no come con eso, por supuesto, pero intenta que los niños del conurbano y de toda la provincia se alimenten mal con esos cupos miserables. Entonces lo que yo digo es, tenemos elementos para decir cerremos las aulas y dediquémonos solamente a asistir. Sin embargo, también tenemos elementos para saber que si hay algo por lo que va este proyecto de dominación es por someternos a una condición biológica. Y la educación es una práctica humanizante, es una práctica emancipatoria. Entonces yo creo que ahí, con todos los costos que esto trae, es el núcleo duro que tenemos para batallar la cuestión de la igualdad en territorios marcados por la desigualdad. Bien, seguimos en un ratito con Patricia Redondo, vamos a un tema musical y volvemos. Acabamos de escuchar la memoria, ¿no es cierto?, de Ignacio Montoya Carlotto, este nieto tan maravilloso como todos los nietos que hemos recuperado, ¿no es cierto?, de esta abuela de todos y de todas y de todes. Así es. Bueno, todavía seguimos buscando. Todavía no se ha terminado la búsqueda y tampoco se ha terminado el juicio a los culpables, ¿no?, del terrorismo de Estado, civiles y militares, y en mi opinión hasta que no se juzgue a todos y se los culpabilice como debe ser, la impunidad en la Argentina va a continuar. Así que la memoria es algo que tenemos que seguir cultivando, no solo desde Sintonía Educar. Mañana vamos a estar todos en la plaza, en las plazas de la República Argentina, recordando el Día de la Memoria, ese tremendo golpe de Estado del 76 al 83. Ya todos estos días en muchas escuelas de muchísimos lugares se ha estado justamente haciendo mucha más memoria que en otros momentos del año, ¿no es cierto? De hecho, creo que en el Facebook del programa hay algunas fotos que ya testimonian ese trabajo incesante que no concluye el 24, que no concluye en marzo, sino que se hace continuo durante todo el año, ¿no? Como a veces como ejes de trabajo de los proyectos de las escuelas. Sí, a pesar de los intentos, ¿no? Porque querían eliminarlo de la fecha del 24 de marzo en el calendario escolar. Tal cual. Y además, porque hay una disputa por las palabras. Yo vengo insistiendo mucho con nuestros glosarios en sacar la palabra golpe de Estado, digamos, eliminar una serie de términos que dan cuenta de lo acontecido y reemplazarlo por quiebra institucional, ¿no? Hay todo un enmascaramiento vinculado al lenguaje. En este sentido, ni hablar lo que está llegando respecto a la neurociencia y la educación emocional a las escuelas o vía las capacitaciones, pero hay una apuesta, digamos, a pasteurizar el lenguaje e inscribir otro, ¿no? Que yo creo que, por supuesto, no es un intento neutral y responde a mercantilizar la educación, porque tras ese instituyen un lenguaje que empieza a intentar ocupar espacio en el discurso de maestros y maestras, tras ello viene capacitaciones de fundaciones, es decir, que todo es un enorme negocio. Sí, tal cual. Todo es estaba leyendo ayer, Patricia, justamente en un blog, acerca de algo que habíamos mencionado acá en su momento con Mónica Fernández, que ella lo mencionó un poco al pasar, ¿no? Del Baby Pizza, que se viene tomando en distintos países de forma secreta, digamos. Hay todo un proyecto que piensan tomar a los niñitos de 5 años, niñitos y niñitas de 5 años, a través de una tablet, tomando sus conocimientos, digamos, sobre alfabetización, y su contexto social, o el contexto social en donde se desarrollan. Así que eso está metido dentro de esto que vos estás diciendo en relación al tema de la mercantilización de la educación y los negocios que se quieren hacer y que se están haciendo en muchos casos en la República Argentina a través de distintas ONG y de distintas fundaciones como la Barkey, ¿no?
que bueno, ha metido no solo las pruebas PISA, sino el tema de los líderes, de los maestros, ¿cómo lo llaman? Maestros especiales, no, maestros exclusivos, no recuerdo ahora el término exacto, pero que bueno, que se van metiendo también adentro de nuestras escuelas. Vos lo vivís en tu propia escuela, ¿no, Dani? Somos todos líderes. Somos todos líderes, sí, ¿no? En reemplazo de maestros. Sí, son cargas tecnocráticas, pero tecnocráticas que se vinculan a procesos más estructurales, ¿no? Es decir, cuando uno supone, por ejemplo, hoy nos mandó una colega nuestra, porque yo integro un colectivo que se llama Conversaciones Necesarias, y volviendo a mirar la propuesta para la jornada institucional de todo el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, pensemos que hablamos del nivel más grande de América Latina, ¿no? El nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, que tiene una larguísima historia, con jardines de más de 100 años, es el más importante de toda América Latina. Es decir, no es casual. Y la propuesta de jornada institucional, que además supone algo, que eso me encanta porque uno se da cuenta que no pisaron nunca una escuela, supone que todo lo que ponen con cada 15 minutos, 20 minutos va a ser cumplido. Propone recreos con figuras, íconos infantilizados de cerebros con pies, pasaportes para salir de la reunión, donde uno tiene que cumplimentar una serie de requisitos, pero lo que instalan es una cultura en relación donde, en vez de que los niños van a aprender, donde hay un reparto de saberes, que tenía un diseño curricular en el caso de la provincia de Buenos Aires, que parte de uno del 2007 que hicimos en nuestra gestión y otro del 2008 con Lilia Spakowski, lo que hacen es imponer un modelo banalizado sobre la educación emocional, banalizando la neurociencia, estandarizado, que descontextualiza toda la experiencia social, cultural de las familias y las infancias en nuestro país, en particular en la provincia de Buenos Aires, y habla de climas escolares, habla de llevar emoticones en los bolsillos de los niños, instala otro menú para el jardín de infantes pedagógico. Y yo ahí tengo dos tipos de preocupaciones. Una, desmontar, en este caso, el diseño curricular, que además es malo como diseño curricular. Estamos hablando del nuevo provincia diseño de Buenos Aires. Porque por ahí no todo el mundo está enterado de esto, ¿no? Que a partir de enero del 2019 se instala, ¿no? Hay un nuevo currículum para la educación inicial en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo creo que la provincia de Buenos Aires hoy está haciendo laboratorio pedagógico en relación a la educación de la primera infancia para todo el país. Están probando a ver cómo hacen capacitadores, cómo forman capacitadores. Primero despiden a todos los equipos intermedios, 36 despidos. Esto fue a principio de año, sí, o a fin del año pasado, sí, que lo comentamos acá, para quienes no lo sepan, que el equipo de capacitadores que existía, que estaban contratados en provincia de Buenos Aires, no se renovó el contrato de esos capacitadores. Y ahora hay otros capacitadores. Están los capacitadores directamente que están en el territorio, hacen capacitaciones donde a cargo está Prat Gay, la hermana de Prat Gay, bueno, digamos, han sido vergonzosas. Ahora las suspendieron, pero han corrido imágenes pidiendo a los capacitadores que dibujen para un lado, que dibujen para... Vergonzosas, ¿en qué sentido lo planteo? Como la ciudad, la provincia de Buenos Aires es de una complejidad enorme. Tiene el interior, tiene el cordón 1, 2, 3 y 4, tiene temas de cuestiones sociodemográficas. Las escuelas trabajan en barrios populares muy desheredados hoy, pero al mismo tiempo hay escuelas que trabajan en el campo. Nosotros estamos haciendo una película que se llama Entre Generaciones, Conversaciones Maestras, y grabé hace muy poco en la estancia, lo que era la estancia de Rosas, en Los Cerrillos, y fuimos a grabar esta maestra rural a la escuela. Las escuelas rurales las están cerrando. Sí, como las del Delta, ya del claro, como entonces esa escuela rural está dentro de una estancia donde había 5 tambos, hoy hay 2. Entonces, los problemas que atraviesan las escuelas, los maestros, los directores, tienen que ver con migraciones poblacionales, tienen que ver con complejidades sociales, tienen que ver con la enseñanza.
Es decir, ¿de qué modos yo resuelvo la transmisión? ¿Cuáles son las preguntas hoy, en esta época, para un maestro de primer grado, una maestra de primer grado, que tiene que enseñar a leer y escribir? ¿Cuál es la pregunta para una maestra de sala de 2? ¿Es acaso las emociones la clave de la tarea de la enseñanza? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tanto interés en hacer un proceso que nos pone en una perspectiva ahistórica, intentan, por supuesto, sin conflictos, donde un maestro es un aplicador de fórmulas que le entregan, nuevamente, pues esto no es nuevo, ha sucedido en otras ocasiones, y donde las formaciones y las capacitaciones tienen un sesgo que no es neutral. Te doy un ejemplo y si querés pasamos a otra cosa. A mí me han llegado algunos proyectos de trabajo ya en algunos jardines de infantes en el marco de estas propuestas. La mayoría de los jardines tienen una larga trayectoria pedagógica y no es fácil que se los envuelva con discursos con estas características, pero bueno, en otros casos es un discurso muy fácil de adoptar, de adherirse, las emociones, estamos permeados por las emociones, esto nadie lo niega. Bueno, a partir de eso se armó un proyecto para trabajar la cuestión de la agresión, partiendo del enunciado que los niños son agresivos. Entonces, si vos partís de que hay una emoción que trabajar, pongo todo entre comillas, que se supone que es la agresión, armás un proyecto comunitario para trabajar esa emoción, donde el proyecto puede ser abrazar las sillas abrazadoras y otro conjunto de problemas. En mi perspectiva más histórica, que empecé a trabajar como maestra rural en el año 75, donde nosotros estudiábamos de noche, pedagogía operatoria, pensar que hoy 500.000 de niños, en el caso de Provincia de Buenos Aires, 500.000 de niños, y además hay 85.000 que no entraron, 500.000 van a ser modelados por un discurso de las emociones como aquello que tiene que ser considerado como eje de la tarea, y la neurociencia en términos de banal, de cerebros que tenemos que darle recreos cerebrales y ejercicios determinados. Lo único que pienso, o no lo único, pienso muchas cosas, que esto es un velamiento de un proceso de enorme disciplinamiento de la infancia en nuestro país. Y en la provincia de Buenos Aires, de disciplinamiento de las infancias populares. Porque es así, y Daniel, por donde trabaja, me lo puede reconocer, que ¿dónde están los chicos más agresivos? En los barrios populares. Entonces hay una cadena de estigmatización pues son que los se niños refuerza. más agredidos también. Claro, pero digo, los más agresivos desde la representación sobre los barrios populares van a estar. ¿Y quiénes son los sectores que tramitan de otro modo supuestamente las emociones? Los sectores más altos. Es decir, que hay procesos de reforzamiento de la segregación, de estigmatización, y que una niña, un bebé que llega a nuestras manos, que lo habrá dicho Mónica, tiene que ser alojado desde el enigma, alojado de que es nuevo en la humanidad. Y la educación intenta asumir esa posición político-pedagógica para transmitirle lo máximo, lo mejor, desde Bach hasta lo que sea, todos los colores, convocarlos a las lecturas de Laura Debetach. ¿No emocionan las lecturas de Laura Debetach? Por supuesto. Pero la clave es la experiencia de la lectura, la experiencia del lenguaje en todos sus sentidos. Yo creo que hay un enorme esfuerzo de las políticas macristas por intentar cercenar la memoria histórica, en el caso de los educadores y educadoras del nivel inicial, e instalar mercantilmente un negocio con algunas flores que lo intentan envolver, digamos. No sé si fui muy clara, pero bueno. Sí, y de magnitud además, ¿no? De gran magnitud. Patricia, vamos a ir cerrando esta entrevista. Tenemos un poquito más hasta terminar el programa. Tenemos algo más. Te invitamos a que continúes. Y no sé si querés comentar algo en particular, si querés comentar acerca de tu libro y de la experiencia que viviste allí, y también sabemos que hubo un lindo acto para la presentación del libro. ¿Por ahí querés comentar algo de eso? Sí, por supuesto. Este libro es un libro en algún punto colectivo, con los docentes
de la escuela 516, los educadores y educadoras. Cuando digo educadoras lo escribo en el libro. Pienso desde la cocinera hasta el panadero. La escuela que investigo tiene panadería adentro, tiene las puertas abiertas todo el día. Es una escuela especial, una 500. ¿516? Las 500 vienen siempre estigmatizadas y esta es una escuela del barrio. Es una escuela que diariamente inventa mundos imaginarios, transforma mundos reales, no trabaja con diagnósticos, parte de algo que yo busqué muchísimo, que es encontrar una escuela que trabajase a partir del principio de la igualdad de las mentes, que plantea un filósofo Rancière, y que nos permite decir, bueno, hay otra posibilidad de que una escuela pública, yo creo que hay muchas escuelas públicas que lo hacen, yo pude investigar en profundidad una escuela pública transforme la escuela en algo que se llama escolé, que es la escuela griega, que representa un tiempo libre, un tiempo no marcado por la lógica económica, un tiempo para el estudio, un tiempo para el pensamiento, un tiempo para el arte, un tiempo para la cultura en todos sus matices, un tiempo donde estos niños y niñas viajan con sus maestros, no porque tengan recursos, sino porque hay una decisión de sus profesores de viajar. No conocían Palermo en el sentido de lo que Palermo ofrece en términos culturales. Viajan los adolescentes con sus profesores acá y no hay transporte en Villa Escaso a partir de las 6 de la tarde. Entonces sus docentes se quedan con sus alumnos, arman un festival de cine en la casa de uno de los maestros y vuelven a las 5 de la mañana para que puedan ingresar nuevamente al barrio. El barrio queda a 4 kilómetros de la ruta. Antes no había ni entrada, ahora la hay. Esta se llama Escuela de Colores, tiene los colores de Mondrian, el edificio es precario, tiene la precariedad de una enorme mayoría de escuelas de la provincia de Buenos Aires, hace frío en invierno, pero hay un calor de trabajo pedagógico cotidiano, donde hace poco uno de sus primeros alumnos que se presentó al abrir la escuela, que nunca había tenido escolaridad a los 9 años, a decir, esta es mi escuela, viajó a Corea del Sur, invitado para participar de unos conciertos previos a los Juegos Panamericanos, y fue con su instrumento y el director a Corea del Sur. No hablaba la lengua, no hablaba todas las lenguas necesarias, y sin embargo participó de esa actividad en pie de igualdad. Viajaron a Río de Janeiro, al coloquio de Infancias y Filosofía de Río de Janeiro, viajan a los trípticos de Rosario, los trípticos de la imaginación de Santa Fe. El viaje es Bildung, es formación. Esta es una escuela que viaja, es una escuela que trama, es una escuela que hace pedagogía, pero desde una posición igualitaria. Tienen una orquesta y bueno, sí, fue una fiesta porque la presentación del libro la hicimos con la orquesta y vino un micro de Villa Escaso con los padres y toda la comunidad y los niños, adolescentes y jóvenes a presentar el libro, nuestro libro, que habla de la escuela con los pies en el aire. Bueno, hermoso, hermoso, la verdad. Bueno, felicitaciones por tanto trabajo. Sabemos que hace muchos años que estás en esto, que estás en educación, que estás investigando, que estás estudiando y que has dedicado toda una vida, ¿no?, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas. Y bueno, es un honor para nosotros tenerte acá. Nos encantaría que vinieses otra vez para seguir conversando con vos, y también con otras compañeras con las que formas un colectivo que se llama Conversaciones Necesarias. Sabemos que estás por dar también un curso, un posgrado en Flaxo, ¿no es cierto? No, hubo un seminario y ahora vamos a abrir un seminario en la Facultad de Humanidades sobre cine, pedagogía, para traer hasta los maestros y maestras republicanas, entre otros, que estos hilos pedagógicos que han cruzado los océanos. Y bueno, ese seminario lo estamos abriendo próximamente en la Universidad de La Plata.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora que nosotros vamos a hablar sobre educación popular en un ratito, Dani. Sí, previamente, y no quería tampoco cerrar sin decirle a Patricia que también estaría bueno que las compañeras y los compañeros de Villa Escaso, de esa escuela 516, que de Escaso ya solo tiene el nombre, que también puedan estar aquí algún sábado con nosotros compartiendo esa experiencia que ya uno tiene ganas de irse para La Matanza. Ahora. Sí, ya claro. Yo estoy con los piecitos en el aire. Bueno, ya vamos a quedar en contacto para hacerlo, Patricia, ¿te parece? Sí. Y también te invitamos a que lo compartas. Sí. Bueno, muchas gracias, una enorme felicidad. Y además me parece que estos espacios son como la posibilidad de pensar en voz alta frente a tanta oscuridad y frente a tanta, yo creo, un poco obscenidad de las palabras, ¿no? Porque hay tanto dicho y abusado del lenguaje que estar acá me produce mucha felicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia Redondo, por haber estado acá esta mañana en Sintonía Educar.